Estamos en la compañía grata del ingeniero Leoncio Almanzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas, la Corporación Dominicana Dominicana de de Empresas Empresas Estatales. Estatales. Es que tanto tiempo que pasó Y Corde, que a mí se me... no, que eso esos son recuerdos Son solamente. recuerdos, sí. De Corde, que fue el último director que tuvo esa gran corporación que fue emblemática en la República Dominicana durante los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, gran parte de los gobiernos del PRD y finalmente cuando se llevó a cabo la capitalización de las empresas del Estado, muchas de esas empresas que ya... Leoncio había sido administrador de la Marmolería Nacional y ¿de cuál otro fue? Tejidos antillanos. Sí, Y volví en otra ocasión a la Marmolería Nacional. Estuve como 6 años ok, administrando empresas de corte. Marmolería Nacional. Oiga, solo en la Máximo Gómez habían 6 empresas de corte, que eran la marmolería, las 2 saleras, Sí, refinería de sal y distribuidora de sal. Fasaco. Fasaco, que era una productora de sacos y cordelería, etcétera. Y Enriquillo. Clavos Enriquillo, fábrica de clavos y alambre de púa Enriquillo. Exacto. Y Tecnometal y la fábrica dominicana de cemento. Sí, en la Máximo Gómez que estaban casi todas. Al final, antes de cruzar el puente, Francisco J. Peinado. Sí, donde está ahora creo que de medio ambiente, algo ahí. Sí, ahí estuvo después medio ambiente, está en la oficina actualmente del metro. Del metro, ok. Bueno, por la parte operativa por lo menos. Ahí estaban. Eran 7 empresas. Era otra cosa, eran 32 empresas en un momento dado, con casi 20.000 empleados públicos. Bajaron. Empleados en total, y con categoría de empleados privados porque se regían por el Código de Trabajo y por el Código de Comercio. Eran empresas del Estado, pero de jurisdicción privada. Con fisonomía. Con fisonomía entre empresas privadas. O sea, ahí había un departamento de Contraloría independiente, sí, con auditores independientes. O sea, todo el proceso competía con las empresas del sector privado. Claro, tenía una compañía de seguro que era San Rafael, la línea aérea bandera nacional que era dominicana de aviación, tenía una fábrica de aceite, tenía una fábrica de calzado, tenía una fábrica de una textilera. Sí, tenía la fábrica de pintura. Una fábrica de pintura. Tenía la chocolatera, la tabacalera. Tenía Indus Papel, que era procesadora de papel. Tenía la fábrica de vidrio, la única fábrica que había local de producción de vidrio. Tenía Molino Dominicano, que era la única empresa local de producción de elaboración de harina. También Molino del Norte. Sí, tenía también una inmobiliaria. Sociedad Inmobiliaria, que estaba en la Avenida Independencia. Sí. Eran 32 empresas. Corde lo que era básicamente era un holding de acciones de las diferentes empresas, donde Corde tenía el control total de las empresas. De hecho, designaba a los... Era mayoritario. No mayoritario, sí. En la que menos tenía un 56.5% de acciones. Después la mayoría era sobre un 80, 85, 90%. Había empresas que tenían participación del sector privado, minoritaria, por supuesto, siempre. Sí. Y el director de Corde designaba no solamente a los administradores, sino a los consejos de administración de esas empresas. O sea que era un gobierno con el visto bueno del presidente de la República. Normalmente los directores de Corde iban a consultar al presidente, pero no era obligatorio, porque la dirección de Corde reporta desde antes y hasta ahora a la Junta de Directores. Sí. La Junta de Directores está dirigida por el presidente, el ministro de Industria y Comercio. También participa el ministro de Economía y Finanzas. Participa Proindustria, que antes era la Corporación de Fomento Industrial, sí, y un representante del sector privado y el director de Corde. ¿Y de los trabajadores? No había de los trabajadores. No había de los trabajadores, porque, bueno, eso habían en algunas empresas. Habían sindicatos poderosos en algunas empresas y tenían un representante en el Consejo de Administración, pero eso era una concesión. Eso no era obligatorio. Bueno, porque era una condescendencia. Ahora, cuando Corde era Corde, muchos años atrás, el presidente a veces quería designar a alguna persona, entonces el director de Corde iba al palacio y hablaba con los presidentes de turno y le decía si tenía algún compromiso que cumplir de carácter personal político. Generalmente no, que era un gobierno,
Molino Dominicano era más poderoso que muchos ministerios actualmente. Claro. El mismo CDA CDA y la cementera. también eran empresas poderosas, miles de empleados. Así Pero fue. esos son recuerdos solamente. Sí, bueno, hay que recordar, pero yo hago la referencia de todas las empresas porque en el proceso de capitalización de esas empresas ha habido muchos manejos distorsionados. Ocurre que cuando se produjo la capitalización, la mayoría de esas empresas ya no tenían No existían. en libros, Estaban extinguidas. estaban extinguidas, aunque Por las lo menos mantenían sin ahí, operaciones. las mantenían ahí para nombrar de 10 personas, 20 personas, que era gente que comía de ahí, pero realmente no eran empresas, y por no ser empresas que tuvieran interés comercial, ningún inversionista privado le interesó. De hecho, la gran mayoría de las empresas sufrieron esa suerte. Cuando llega el proceso de capitalización, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública fue creada para esos fines en 1997, ya habían 15 empresas esas que estaban paralizadas las operaciones. Claro. No disueltas, pero sí paralizadas las operaciones. Algunas antes del mismo proceso, como el caso de la Fábrica Dominicana de Cemento. Pero la mayoría estaban sin operaciones, estaban paralizadas. Claro, Ya eran una carga permanente para la dirección de CORDE de suplir los recursos para mantener una empresa que no era utilitaria, o sea que no dejaba utilidades. Nada. No tenía sentido. Bueno, este recorrido por la historia de Acorde es para caer en el caso de Leoncio y otras personas, referido al tema de los tres brazos. Ese proceso, Leoncio tuvo la mala fortuna de dirigir el proceso en la negociación para darle valor, darle valor de mercado a esos terrenos. ¿A qué me refiero? La gente que vive en los tres brazos, que tiene ahí ¿cuántos años? 1000 años. Ahí hay gente desde los años 70, como personas con 40, 30, 20 años de ocupación. Okay. Okay. Tienen ahí una buena vivienda, por ejemplo, una casa que ahora mismo vale 3 millones de pesos, 4 o 5 millones de pesos. Pero ¿sabe cuánto le cuesta eso en el mercado? Cero. ¿Por qué cero? Porque al no tener un documento que diga que es emitido por el registrador de títulos, que diga que eso es de Leoncio Almanza, o de Nelson Encarnación, o de Juan de los Palotes, ningún banco le va a prestar un centavo. Comiénzame por ahí. Mira, lo primero que hay que aclarar es que ese proceso, que fue mandatorio, porque cuando cambió la ley de registro inmobiliario en el 2005, ya no se podía vender con carta constancia o con anotaciones, como se usaba hasta ese momento. Exacto. Ya había que vender con el título. Entonces, en el 2007, CORDE se embarcó en el proceso de titulación, con recursos propios, que se vio en un proceso a corto plazo agotado, porque demandaba muchos recursos eso, y estaban paralizadas las ventas en la institución, fruto de esa misma ley. Entonces, ese proceso comenzó en el 2007 y culminó en el 2012, casi en el 2015. Ese proceso comenzó en el 2010 a nivel del Tribunal de Tierra y terminó en el 2015. Ese proceso duró a nivel de registro inmobiliario unos 4 años y 9 meses. Fue traumático y dijeron en la jurisdicción inmobiliaria que nunca habían conocido un expediente tan complejo como eso. Entonces, yo quiero decir lo siguiente. Mira, CORDE estuvo vendiendo en esa propiedad, que dicho sea de paso, no es la cantidad de metros que ha dicho el Ministerio Público y algunos periodistas que parece que tienen una alianza estratégica con el Ministerio Público. No sé en base a qué tendrán esa alianza estratégica, porque hay mucha gente que no trabaja gratis. ¿Pero una alianza para mentir o para decir la Para verdad? mentir y para distorsionar. Por ejemplo, No, pues si es para decir la verdad no importa. No, para decir la verdad es muy difícil, porque la verdad a veces no es simpática. Entonces, a veces se necesita mentir para tú crear la falsa ilusión de que esto es un gran caso de corrupción, cuando los otros casos de corrupción la gente sabe cuáles son. Y la gente sabe que este no es un caso de corrupción para tapar otros. Olvídate de los otros. Pero vamos olvidando de los otros. El metraje final, por ejemplo, de ese terreno, de esa parcela 153A2, fue de 787.000 metros. Ese es el metraje final que se llegó a vender. Habían 2 parcelas colaterales a ese. El negocio comenzó como una operación de 3 parcelas.
Había una parcela de 118.000 metros y una parcela de 188.000 metros y una parcela de 115.000 metros. La que se estaba titulando es la parcela grande, la parcela de 787.000 metros. A esa parcela se consiguieron obtener 4.300 y pico de títulos. De esos títulos, unos 429 fueron directamente vendidos por CORDE, pero no fueron vendidos por Leoncio Almanzar en su gestión, fueron vendidos de la siguiente manera. En la gestión de Euclides Gutiérrez Félix se vendieron 3 inmuebles en esa parcela. En la gestión de Monchi Fadul se vendió 1 inmueble en esa parcela. En la gestión de Eduardo Selman se vendieron 2 inmuebles en esa parcela. En la gestión de Félix Carlos se vendieron 25 inmuebles en esa parcela. En la gestión de Fernando Durán se vendieron 79 inmuebles en esa parcela. En la gestión de Manuel Antonio Tapia se vendieron unos 104 terrenos en esa parcela. Y en la gestión nuestra, que fue la más larga, unos 209 propiedades se vendieron, inmuebles en esa parcela. O sea que en total se vendieron 429 títulos en esa parcela a los ocupantes. ¿Con el mismo procedimiento? Con el mismo procedimiento. Con el mismo procedimiento. ¿Cuál era el procedimiento? La venta directa a las personas, sin que fuera la Junta, sin no ejecución de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, sin el visto bueno del presidente, sin ningún otro requisito que ha sido parte del invento y del mamotreto que ha preparado el Ministerio Público. Entonces ahí hay, solamente por CORDE, 429 propiedades cuyos títulos están en la bóveda de CORDE. Este proceso le ha paralizado la vida, le ha dañado la vida a mucha gente. Y nosotros tuvimos el percance de tener una situación muy difícil cuando fuimos buscados por el Ministerio Público para como dispare ahora y pregunte después. Bajo esa filosofía. Porque inclusive me recuerdo que mucha gente estaba presa y lo llamaron a interrogatorio después de tenerlo preso, en una gran contradicción, porque tú haces los experticios primero y después tomas tus decisiones. Aquí estamos partiendo de que todo el mundo es culpable hasta que se determine si es inocente. Entonces es una tergiversación y una manipulación burda de lo que son nuestros derechos ciudadanos. Ahí hay 176 títulos en la bóveda de CORDE, de personas que le compraron. ¿De qué bóveda? Si CORDE ya no existe. No, pero hay una bóveda, ahí están los títulos. Ahí hay 176 títulos de unas casas dúplex que hizo Bienes Nacional en los 12 años de Balaguer y cuyos títulos están a nombre de Doinca, una empresa de CORDE. Eso quiere decir que la posesión del terreno, que esa es otra cosa que se ha tergiversado, estaba en manos de CORDE, no estaba en manos de Bienes Nacionales. Esos títulos están en la bóveda, 176. Esa gente pagaron al Estado Dominicano y esa gente no ha recibido su título. Ahí está el título madre, unos 31.000 metros cuadrados de Altos de los Ama, que también es un proyecto de apartamento que hizo en los 12 años Balaguer, cuyos títulos nada más hay que hacer el régimen de condominio para obtener ahí 168 títulos. Entonces cuando tú te vas a eso... ¿Pero están violando sus derechos humanos esa gente? Ahí hay 773 títulos, solamente en esas 3 partidas. En 2 partidas de Binacional y una partida de CORDE. 733. ¿Pero está metido en el expediente de eso? Está paralizado. Esa gente pagaron y esa gente del Ministerio Público la ha puesto a coger lucha porque esa gente pagaron su propiedad. Y esa gente, el CORDE estaba en la obligación de sacarle su título y se le sacó tu título. Binacional estaba dispuesto a hacer una operación con CORDE para resarcir a CORDE, pero para entregar esos títulos a esas personas. Entonces, también el sector privado, Infepa Doinca, vendió sobre 300 y pico de títulos en la zona. Más de 300 y pico de títulos. Creo que inclusive se aproxima a 600 títulos. No tengo la cantidad exacta, pero estamos hablando de 1.500 personas, o sea, afectadas por esta situación, más o menos. ¿Y por qué se personaliza eso, Leoncio? Mira, digo, lo personaliza porque personalizaron en ti, en la gente de, ¿cómo se llama la compañía? Infepa. Infepa. No, yo no sé. De títulos, yo no sé. Yo no soy del, por ejemplo, deberían personalizar en los codinombres. ¿Y cuáles son los codinombres? Todo lo que salieron en el programa de Alicia Ortega, los 4 personas y las personas que están ahí, eso deberían investigarlo. Pero ¿qué tiene que ver eso con no, con el caso Córdoba? ¿Por qué el caso de los 3 brazos que tiene tanta importancia para el Ministerio Público y otros casos relevantes no lo tiene? Entonces, yo creo que hay un ensañamiento contra nosotros. Y hay un tratar de poner el tema de nosotros en primer plano y tratar de hacer de nosotros la víctima, el objetivo de la lucha contra la corrupción. Y que aquí todo el mundo sabe dónde está la corrupción y no es aquí. Aquí nosotros hicimos todos los procedimientos que había que hacer y nosotros estamos dispuestos ante la justicia
esperando que se haga un acto de justicia con nosotros. Mientras tanto, ¿tuviste cuántos meses en prisión? ¿Cuál fue tu experiencia de Bueno, esa? déjame decirte que Está en libertad bajo fianza. sí. Una fianza costosísima, además. No, una de las cosas más interesantes de todo el proceso es, y ahí tiene que ver el ensañamiento que se ha tenido para con nosotros. Yo tuve 7 meses en Najayo. No te puedo decir rebajé, te puedo decir que me fue muy bien en ese sentido. ¿Ah, sí? Sí, me fue muy bien. Ah, pues en vuelve ese para allá sentido. entonces. Le agradezco eso al Ministerio Público. Oye, pero... Pero mi gente, mi familia, toda mi gente pasó mucho trabajo. Hubo un abuso ahí. Sí, un abuso porque no había ninguna necesidad, no había que hacerle eso a uno. Sobre todo porque nosotros siempre estábamos dispuestos, disponibles. Nosotros no fuimos llamados por el Ministerio Público, por el procurador en un par de ocasiones. Nosotros siempre fuimos y dimos la cara. Pero lo grande de todo es que cuando vamos a salir, a los 3 meses que nos cambian la medida, nos ponen prisión domiciliaria, brazalete, 10 millones de pesos en efectivo, o sea, eso no lo tiene ningún narcotraficante, ningún gente del caso de Brecht, de ningún otro caso, de ningún otro, No, 10 millones en efectivo. Por supuesto, nosotros nos quedamos ahí en Navidad. Pero la fianza, su nombre lo dice, no, pero una fianza lo que pasa es que hay una, también garantía económica. Nos pusieron la garantía económica de 10 millones de pesos a 3 personas. O sea, le pusieron de la modalidad de las, ¿cómo se llama? De la medida de De coerción. la medida de coerción nos pusieron 6 de 7. Nos pusieron. O sea, es como un anuncio, lo puedo decir porque ya no existe esa empresa de comunicación. Es como el anuncio de Verizon. Yo me fui, pero no me fui. Ah. Exacto. Me soltaron, pero no me soltaron. Porque cuando impusieron esa medida de imposible cumplimiento, como se dice en el argot legal, yo simplemente no tuve la opción de que quedarme. Cuando me quisieron cambiar la medida, 4 meses después, entonces yo salí. Había mucha gente que pensaba que yo estaba en mi casa. Y resulta que yo no tengo 10 millones de pesos, ni 1 millón de pesos. Y yo se lo dije al Bueno, guardia. si tú te apareces a pagar la medida de coerción con 10 millones de pesos. Sí, ahí mismo tenían que trancarme otra vez. Porque es un cuerpo de delito. Es el cuerpo del delito, exacto. Entonces yo creo que se ha sido muy injusto y se ha... ¿Y tu experiencia en Najayo cuál fue? No, ya la experiencia fue... Ahí conocí a gente muy interesante, de todo tipo de gente, y sobre todo mucha gente inocente. Porque, aunque se diga lo contrario, no están todos los que están, ni son todos los que son. Sí. Hay mucha gente inocente presa. Yo he conocido, por ejemplo, 2 personas ahí que no lo conocía, que son hijos de amigos míos, que estaban injustamente presos, por casos que tenían de carácter privado. Le podemos aplicar una redondilla de algo, no recuerdo qué fue que lo escribió, pero hace de la media. En tiempos de los bárbaros judíos, colgaban a la persona, a la persona de las cruces. Sí. Y ahora en el tiempo moderno, y ahora en el siglo de las luces, Sí. En tiempos de los bárbaros judíos, colgaban los ladrones de las cruces. Pero ahora en el siglo de las luces, del precio del ladrón penden las cruces. Ya. O sea, los ladrones Sí, andan con un crucifijo. Sí, sí. Entonces en el caso de ustedes, correcto. Ustedes presos, Yo los ladrones sueltos. yo conocí gente que estaba en el expediente ahí. Yo, por ejemplo, yo no conocía, yo había visto un par de veces a Rosabel Castillo, que es la ex registradora de títulos, pero yo no tenía ningún vínculo con ella. Entonces la envuelven cuando yo la veo a esa señora que llegando, que le hacen presa, o que se fue a integrar, mejor dicho, yo me sorprendo. Yo digo, ¿y qué está esa señora aquí? Porque esa señora intervino en una de las 3 parcelas que se hicieron y fue un procedimiento que se hizo rutinario, que se había hecho anteriormente en el registro de títulos, no fue nada. Y la verdad que fue chocante. Esto yo lo voy a preguntar no por JLP, ni porque es funcionario público, sino porque siempre se dijo que la compañía esta, ¿cómo se llama? Infepa. Era propiedad del ingeniero Miguel Vargas. ¿Y No. por qué no lo llamaron a él? No, la compañía, en realidad la compañía que vinculan a Miguel Vargas es Titulatec, y es porque está ahí José de Paul Dominici,
Personas que conocí en el 2015, yo no lo conocía, ni sabía que tenía un vínculo tan estrecho con Miguel Guevara. ¿También estuvo preso? Sí, estuvo preso, rebajó también mucho. Pero, Amigo mío, José. sí, pero Entonces son injusticias. yo no veo ningún vínculo. Y eso fue, mucha gente lo cree todavía hoy. Porque un grupo de personas enemigas del ingeniero Miguel Vargas se hicieron eco de eso. Y hubo un político del PRD, disidente, pero del PRD, que se hizo eco de esa situación y nos vinculó a todos al ingeniero Miguel Vargas Honorado cuando nosotros no teníamos, ni yo tengo constancia de que él no tuvo ningún tipo de participación. Buena aclaración. Entonces. Eso yo no lo veo ni pie ni cabeza, porque yo sé la lucha que ha cogido la familia desde Paul Dominici, que reitero, conocí ahí. Y ha sido porque se embarcó en eso. No puede, una persona no puede ser un siamés de otra. O sea, no es posible que yo haga cometa una acción o tome una decisión y que en otro momento se hubiese pegado a Jacinto Peinado, por ejemplo, con el que estuve vinculado más de 20 años de mi carrera política y de mi vida personal. Entonces yo creo que es una perversidad que se ha manejado desde un principio. Esa es buena aclaración. Desde un principio. Yo me hice eco de esas... Sí, pero no responde a la realidad. Es bueno, no responde a la realidad. Es bueno que se haya aclarado eso. Yo pero, creo, ¿hacia dónde va ese proceso en términos jurídicos? Mira, ¿Y cuál va a ser la suerte de esa gente? Yo espero, no hay síntomas de que eso sea así, pero yo espero, y nosotros vamos a trabajar para que eso sea así, que la justicia se haga en los tribunales, no en los medios de comunicación. Te voy a dar un ejemplo. Hubo un periódico, se dio la tarea de sacar 5 artículos recientemente, y resulta que esos artículos salieron primero con la acusación, desglosando la acusación, y nosotros, los acusados, no teníamos la acusación. Nosotros no teníamos la acusación y había un periódico que ya estaba haciendo artículos. Pero eso es irregular. Totalmente irregular. Como es irregular que se vaya a conocer la medida de coerción y todos los periódicos tengan la solicitud, los detalles de la medida de coerción y tú tengas un tribunal frente a un juez Vargas, alias Satanás, porque le encanta el tema de prisión rápidamente. Y un juez te diga a ti que tiene presión allá afuera. Es amigo mío. Es amigo mío. Pero fue injusto, O sea, eminentemente injusto. Se llevó de la presión mediática y se llevó de lo que él dijo que no debe ser, que no se puede hacer justicia en la calle. Ese mismo día nosotros estábamos conociendo por medida de coerción. Ese mismo día había una claque afuera, que nosotros sabemos quién la dirigía, en su momento diremos quién la dirigía. ¿Y por qué dilo ahora? No, en su momento. Pero no era espontánea. Como no era espontánea la visita todos los meses al frente de la Procuraduría, una vez al mes, para mantener activo el caso de los Tres Brazos, eso no es espontáneo. Eso fue manejado y sabemos quién lo manejó. Entonces, pero dilo ahora, aprovecha y dilo ahora. No, en su momento yo te doy igual de esa primicia cuando yo decida decirlo, pero bueno, vámonos por parte. Yo entiendo que lo que debe hacer la justicia es manejarse en la justicia, pero no se puede seguir manejando la cuestión con la prensa. La Procuraduría y el gobierno tienen todo el poder del mundo para incidir en la prensa y para que uno se vea abrumado. Y nosotros no queremos una justicia mediática. Ya nosotros hemos sido víctimas de eso. Y de hecho, el descrédito que nos ha provocado la justicia, la acción mediática, no nos ha dado la oportunidad ni siquiera de defendernos. Aquí hay mucha gente que ha hecho comentarios que ni siquiera ha tenido la dignidad y la profesionalidad de llamar a nosotros para oír nuestra opinión. Ahí se dijo, por ejemplo, el tema del que Cordes recibió unos inmuebles. Sí, Cordes recibió unos inmuebles, pero esos inmuebles le representaron a Cordes el levantamiento de unos embargos de 15 instituciones financieras, la gran mayoría de ellos, que le levantaron esos embargos, una empresa reaseguradora, y que Cordes cobró más de 21 millones de pesos. O sea, no fue que Cordes le entregó los 2 inmuebles a una persona con una deuda, con una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que también de la responsabilidad que tienen los funcionarios del Estado es pagar las deudas. Claro. Bueno, pues nosotros pagamos esa deuda. Una sentencia definitiva, nosotros entregamos esos inmuebles por 32 millones de pesos y esa gente nos levantaron los embargos y nosotros conseguimos, fruto de ese levantamiento, y todo está documentado, 21 millones de pesos y estaban en proceso de conseguir 3 millones de pesos con una asociación de ahorro y préstamo que anda por ahí también. O sea que íbamos a conseguir cerca de 25 millones de pesos fruto de la entrega de esos 2 documentos. No son tan descabellados y como dije una comunicadora, ni yo soy tan bruto. Lo que pasa es que teníamos que hacer muchos malabarismos porque si la gente no sabe, Cordes recibió a partir de marzo del 2014 fondos del gobierno central. Cordes no recibía fondos del gobierno central.
De hecho, yo tengo una tabla que voy a presentar. Se gestionaba sola. Totalmente. De hecho, cuando llegaron esos fondos en marzo del 2014, nosotros teníamos en la institución 6 meses sin cobrar. 6 meses sin cobrar. Nosotros habíamos tenido en el año anterior, al 2014, varios meses sin cobrar, 2 meses, 3 meses, 2 meses y medio, permanentemente desde el 2009 en adelante, una crisis permanente. ¿Y de qué vivían los empleados entonces? Cogiendo prestado. Y eso no explotó porque yo tuve la suficiente gallardía y el respaldo de los empleados de la institución como para no crearle un ruido al gobierno. Porque la mayoría de funcionarios lo que hace es que mandan a un emisario a que explote la cosa para que recibido dinero. Sí. Yo pacientemente traté de ver cómo yo solucionaba el problema y de hecho así fue poco a poco. Y parte de eso fue la venta del proyecto de titulación, porque no fue una venta de un barrio, como se dijo por ahí, sino una venta de un proyecto de titulación que le garantizaba a estas 773 personas su título de propiedad y a unas 600 que le compraron. Ahí hay gente que compraron, que fueron a un banco con su título y que le dijeron, mire, yo tengo que comprar con una copia del título, yo tengo que comprar esta propiedad, yo necesito 200,000 pesos. ¿Cuánto usted me presta? Y fueron a tasarle la propiedad y le dijeron, mire, le prestamos 2 millones. Le prestamos 2 millones. Hay gente que pagaron 200,000 pesos, cogieron sus 2 millones y resolvieron su problema con el prestamista del 20%, con la compraventa del oneroso, creo que 8% quincenal, y todos los problemas que tenían, y metieron dinero, capitalizaron para arrancar un proyecto de microempresa. ¿Y ahora? Ahora hay mucha gente que se quedaron oliendo donde guisa. ¿Y el banco? El Banco de Reserva financió eso. Ahí habían 8 entidades bancarias. ¿Pero ejecutó? Bueno, el banco está ahí paralizado, me imagino que están corriendo los intereses. El Banco de Reserva, el Banco Atlántico y 6 instituciones más financieras estaban financiando ahí. Muchas de esas instituciones la proveía el mismo ocupante. Entonces, aquí se le ha hecho un daño al grupo que caímos presos. Y a un grupo que hemos sido cuestionados a la sociedad como unos maleantes. Yo tengo mi declaración jurada y nadie me la ha pedido. Nadie me la ha pedido, Nelson. Yo tengo mi declaración jurada, dámela. Te la voy a mandar, sí. Que dice que en el 2005 yo tenía lo mismo que en el 2016, con excepción de un apartamento que compré en mancomunidad con mi señora esposa. Una propiedad. Sí, tenía en el 2005 una cantidad. 2016, 11 años después, un apartamento. Estoy perdiendo. Estoy perdiendo. Entonces, yo creo que nosotros... No, 2 minutos más. Yo creo que nosotros hemos sido afectados. ¿Cuál pausa? Ah, verdad, sí. Nos comimos la pausa. Un minuto, nos comimos la pausa. Bueno, nos fuimos sin pausa. Un minuto más. Bueno, pues de último, yo creo que a nosotros se nos hizo daño, pero yo creo que a la gente que más daño se le hizo fue al ocupante de los Telebrazos. Cuando yo salí de la Procuraduría, que me preguntaron, la primera vez que me interrogaron en ese sentido, yo dije que esto era fruto del populismo y la politiquería. Y ahora añado yo, después de haber caído preso, de la perversidad también. Pero ahí están los títulos y esa gente han sido los beneficiados de ese título. Sí, pero cuando fueron a entrevistar a la gente por allí, no sé si de populistas también, porque hay populistas de abajo. Sí. ¿Muchos se pusieron en contra tuya? Claro que sí. Lo que pasa es cuando te le dicen que se lo van a regalar. ¿Y lo creyeron? Sí, se lo creyeron. Además es una demagogia mayúscula. Es una demagogia mayúscula y es una irresponsabilidad. Y los gobiernos que caen en eso son gobiernos dañinos para la sociedad. Porque, ¿qué vamos a hacer entonces con las 2/3 partes de la tierra que están ocupadas del Gran Santo Domingo? Donde las 3/4 partes son en terrenos privados. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a premiar al que no ocupó tierra? Porque si vamos a premiar al que ocupó, ¿cómo vamos a premiar al que no ocupó tierra? Entonces yo creo... Vamos a la igualdad. Sí, exacto. Entonces yo creo que hay que titular, yo creo que hay que cobrar la titulación, aunque sea con valores simbólicos. Sí. Aquel que no pueda pagar, que se le mande a Binacionales los títulos y que paguen 500 pesos mensuales, claro, y durante 7 años, pero que no podamos premiar tampoco las ocupaciones ilegales, innecesariamente. Ya acabó el tiempo, Leoncio. Qué lamentable. Después seguimos. Ese tema es tan importante que vamos a tener que seguir. Sí. Un poquito. ¿Para cuándo está eso? Sí, rapidito. 16 de diciembre. La preliminar, abriendo la preliminar para... para fines de juicio de fondo. No, para definir en preliminar si va a juicio de fondo. Solamente hemos tenido una sesión y ahora el 17 es la segunda. Vamos a ver qué pasa ahí, pero eso me imagino que será una cuestión de varios meses. Bueno, gracias, Leoncio. No, gracias a ti. Gracias a ustedes. Mañana, Dios mediante, las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.